Muy buenos días, don Uchi. Muy buenos días, Amelia Deschamps. Buenos días a todos y a todas. Señores, el trabajo de investigación que hizo Alicia Ortega sobre Diandino Peña, realmente el ingeniero Diandino Peña no respondió lo que tenía que responder cuando ella le hizo las preguntas. Y tratar ahora de revertir las cosas es muy difícil, porque las preguntas fueron específicas y fueron basadas en documentos. Y él dijo que ni se acordaba lo que él tenía y que no podía responder y que tenía que buscar asesores para responder. Ni sabía quién era su nuera. No sabía quién era su nuera. Y aquí se trata, no es porque tenga inversiones offshore, inversiones fuera, en fin. Es que no declaró en su declaración jurada de patrimonio, no declaró lo que tiene. Alegar ahora que eso es para que los hijos no se peleen después por el patrimonio. Usted haga lo que usted quiera hacer, pero usted tiene que decir lo que usted tiene. Y si no lo hace, se trata de una violación flagrante a la ley de declaración jurada de patrimonio. Pero no solamente eso, es el hecho de las contribuciones, es decir, del pago de los impuestos correspondientes a ese patrimonio que se está ocultando. Pero el colmo en este país es que ahora están haciendo una campaña contra Alicia Ortega porque investigó lo que debió investigar la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República, pero que no lo hicieron ni lo van a hacer. Bueno, ya la Cámara de Cuentas dijo que ahora va a averiguar. Veremos hasta dónde llega con 4 de 5 miembros que tiene, 4 correligionarios del mismo partido que Diandino Peña, que eso es lo que tiene el cáncer haciendo metástasis, el cáncer de la corrupción en la sociedad dominicana y en la justicia específicamente. Ahora bien, resulta que la mala de la película es la periodista que investigó lo que debieron haber investigado ante las autoridades. Realmente, él lo que debería es poner claras todas esas cosas. Pero es que, Uchi, tal y como usted dice, el reportaje que se presentó el pasado lunes está relacionado con la declaración jurada de bienes. Sí. Si se omitió o no se omitió información que debió estar en esa declaración jurada. Y es evidente que si uno entra a revisar la ley 311-14, que es la ley de declaración jurada de patrimonio, en la ausencia de una serie de informaciones relacionadas con el patrimonio de Diandino Peña, en sí mismo constituye un delito, que establece incluso esta ley las sanciones correspondientes a la hora de omitirse esa información. Punto. Eso es de entrada. Ahora, es el ingeniero Diandino Peña el que, a través de declaraciones que emitió ayer, pone en discusión el tema de si son lícitos o ilícitos, eso, si es lícito o ilícito ese patrimonio, que podría ser objeto de investigación esa información también. Pero recordemos que el reportaje se basó exclusivamente en la cantidad de empresas que tiene el ingeniero y la cantidad de información o el tipo de información que entregó a las autoridades. Y primero me quiero referir a esa parte, porque la ley de declaración jurada de patrimonio se establece que todo funcionario público tiene que decir lo que tiene, sea en el sector público o en el sector privado. Y es el mismo ingeniero Diandino Peña, que es director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte en la República Dominicana, el que no solamente el día de ese reportaje, sino en unas declaraciones que dio ayer, admite, bueno, él dice, no son 28 empresas, pero son 22. Él dice que una parte de su patrimonio, él no aparece como titular por una conveniencia de tipo privado. Pero la ley indica que si usted es titular, miembro de algún consejo,
gerente, como él mismo dice que lo es, de unas 11 empresas, como funcionario público usted tiene que declarar eso, y esa información, por lo menos en los documentos presentados por Alicia Ortega, no están. Entonces, la ley de declaración jurada de patrimonio establece que si hay omisión de información y se detecta que hay omisión de información de entrada, la sanción es la destitución del funcionario público. Empecemos por ahí, para que hablemos claro de que no es un capricho de un medio de comunicación el revelar este tipo de información, sino que cuando el legislador decidió discutir una ley y establecer una norma que regía a todos los funcionarios públicos, el incumplimiento de esa norma conlleva una sanción. Y esto se hace precisamente para poder fiscalizar el uso de los recursos del Estado y detectar o determinar incluso si hay enriquecimiento ilícito por parte de un funcionario público, si hay desvío de fondos, y para transparentar el uso de los recursos del Estado. En adición a eso, y a lo que comentaba, de que se tiene que informar si usted pertenece a cualquier institución de ese tipo, si se detectara que es un caso adicional y que corresponde a las autoridades determinar que parte de la información que ese funcionario público entregó está viciada o digamos que se están entregando datos falsos, ya ahí estamos hablando de un tipo de delito diferente. En este caso, hasta ahora, lo que se ha mostrado es la omisión de información. Si a partir de ahí lo que se determina es que el ingeniero de Andino Peña dice que no pertenece a ninguna de esas empresas y en una investigación se determina que es un socio, entonces usted está falseando la información que le entrega al Estado. La sanción que establece la ley en su artículo 15 es la prisión de hasta 2 años y una multa de hasta 20 salarios mínimos. Entonces, no es de un juego de lo que estamos hablando de la posibilidad de que un funcionario público esté incumpliendo con una ley que a su vez establece sanciones. Entonces, hay una cosa muy clara. Él alega en sus declaraciones de bienes que no tiene ni vehículo propio. Señores, ni carro tiene de Andino. No tiene ni carro. No solamente eso. Él dice que su único ingreso son los 150,000 pesos de sueldo como director de la OPRED. Eso es lo que él dice en su declaración de bienes. Eso es un documento oficial. Pero ahora vamos a freír en aceite a Alicia Ortega. El mismo Andino Peña ahora cuestiona que ella haya hecho ese trabajo de investigación, porque él dice que esa investigación es muy costoso hacerla. Pero ¿y a qué es que se ha dedicado Alicia Ortega y Nuria Piera? No a hacer investigaciones. ¿Y cuántos servicios le han hecho esas dos periodistas a la sociedad dominicana? Haciendo ellas con poquísimos recursos y con personal reducidísimo todo lo que no hace el Ministerio Público con centenares de fiscales y con la fuerza pública a su disposición y con acceso oficial a todas las fuentes a donde quieran ir a indagar cualquier cosa. La pregunta es si eso es verdad, lo que dice el reportaje es verdad o es mentira. Si lo que se reveló es cierto o no. Es que el ingeniero de Andino Peña y las personas que le brindan su solidaridad están reaccionando igualito que como se ponen con el color verde y como se ponían con el color amarillo, diciendo o respondiendo lo que no es. Ahora él, que dice que no sabe lo que tiene, quiere saber cuánto le costó la investigación a Alicia Ortega. Pero él no sabe lo que él tiene, dice él. Pero usted ha visto al diablo, como dice la gente. Es decir, él dice que él no sabe lo que él tiene. Pero él dice que sabe que fue muy costosa la investigación y la pone en entredicho porque fue una investigación costosa. Pero es que esa es la profesión de Alicia. Ella se dedica a eso y hace un programa muy bueno que tiene muchísimos anuncios porque se ve mucho. Si él no ha entendido en qué consisten los medios de comunicación, ¿verdad?
Entonces él quiere cuestionar eso. Mira, sobre el tema de esta investigación, han saltado de nuevo con la estupidez, que lo hemos comentado muchas veces aquí, de que los conspiranoicos dicen, si hay una noticia importante por aquí es porque se quiere tapar otra noticia importante que hay por allí. Como si los medios de comunicación solo tuvieran capacidad para dar una noticia y como si los lectores, los televidentes y los radioyentes solo tuvieran capacidad para entender una noticia. Entonces lo que quieren ahora decir algunos es que Alicia hace esto por un motivo político, para desviar la atención de la Odebrecht. Es decir, que si usted dice que las Estrellas le ganaron a los Toros, es porque no quiere que se diga que el Licey le ganó al Escogido. Adiós, pero entonces usted nada más tiene capacidad para saber los resultados. Para saber los resultados de un solo juego. Entonces lo que se quiere decir, lo que se quiere decir con esto es que como la presión ahora por los escándalos de corrupción acorrala al gobierno y por lo tanto al presidente Danilo Medina o a ese grupo dentro del PLD, que esto, como Diandino es un hombre de Leonel Fernández y el proyecto que él ha dirigido fue un invento de Leonel Fernández, entonces eso quiere decir que lo que se quiere es desviar la atención de lo que afecta a Danilo Medina. Pero señor, los dos son los dos principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Las prácticas no han diferido mucho de un gobierno a otro, porque esa es la realidad. Y Diandino ha sido funcionario de los dos gobiernos. Ahora, un periodista está ante una información con documentos y entonces ¿será que el periodista tiene que decir, esto es un caso grave, pero yo no lo puedo decir, porque se está hablando de otra cosa, entonces de detalle yo no puedo hablar? Es una estupidez que cuando sale una noticia porque hay que tapar otra. No, pero todas las noticias se publican. Miren, pero permítanme. Miren, ¿cuántas noticias hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y titulares de 3 más, 10 noticias. No, arriba hay más titulares. Ahí hay 14 noticias. Entonces, solamente se puede publicar una sola cosa. Es un argumento absurdo. Entonces, relacionado con esto, con todo esto, observen una manipulación con tintes de conspiración contra lo sano que queda en el Ministerio Público. Fíjense bien, ahora se está tratando de confundir a la gente diciendo que los fiscales cumplieron ya y que hay que sacar a Jenny Berenice Reynoso del Distrito Nacional, a Luis Aliranzo de Santiago, porque hay un plazo en que tienen que ser evaluados. Pero no dicen que tienen que ser evaluados, no, que tienen que ser cambiados. Mentira. ¿En qué ley dice que hay que cambiarlo en tal fecha? En ninguna. No, que deben ser evaluados, pero quieren que la gente entienda que es que hay que sacarlo. Porque, recuerden ustedes, Jenny Berenice abrió una investigación contra el entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y la Suprema Corte, con su presidente y con su Cámara Penal de mayoría PLDista, le prohibió que lo investigara. Entonces hay gente a la que le interesaría que la magistrada Jenny Berenice Reynoso salga de la justicia. Fíjense bien, mientras la sociedad dominicana está reclamando el fin de la impunidad y que se saque a los militantes políticos de las cortes, no a las que quieren sacar a las fiscales serias, a las fiscales honestas, a las fiscales responsables. Entonces, no se dejen confundir de esta campaña, de que cumplieron y que se tienen que ir.
Oía uno hablando de que si ya cumplió, está ilegal. Jenny Berenice está ilegal, porque ya se le cumplió el plazo. El plazo es para evaluarlos. Obviamente los fiscales no se evalúan a ellos mismos. Entonces usted no puede culpar a un fiscal de que no haya sido evaluado, porque no es el mismo que se evalúa. Es el consejo del Ministerio Público. ¿Se hace una evaluación para la ratificación o para el cambio? Exactamente. De ese fiscal? Incluso es cambio de jurisdicción, incluso. O sea, no es tampoco cancelación, no es de eso que se está hablando. Pero si usted le hace una evaluación a Jenny Berenice Reynoso, usted la va a votar. A menos que usted sea parte de la mafia de corrupción que tenemos en este país, usted va a decir, no, esa déjenla, no la toquen. Ahora, si usted es un mafioso, si usted es un corrupto, si usted teme que le averigüen cosas, que lo investiguen, o si usted mató uno, como el caso de un personaje que busca todas las formas posibles de escapar, usted quiere que la quiten. Pero no es verdad que hay que quitarla, es evaluarla. Y ella no es culpable si no ha sido evaluada, porque ella no se evalúa a ella misma. Eso es muy importante tenerlo claro, porque mientras la sociedad pide una justicia independiente y decente, hay quienes están manipulando para empeorarla, para que lo poco que sirve, extirparlo de toda esta podredumbre. Yo quisiera aportar algunos datos adicionales relacionados con el caso de Diandino Peña, precisamente a propósito de la necesidad de que nuestras instituciones funcionen, porque ahora la Cámara de Cuentas habla de reaccionar al reportaje de investigación que se publicó el pasado lunes, pero sorprende darse cuenta que en la misma ley de declaración del patrimonio de los funcionarios públicos se establece que existe en nuestro país una oficina de evaluación y fiscalización del patrimonio de los funcionarios, cuyo trabajo debe ser el de revisar la declaración jurada de bienes que entregan los funcionarios públicos. De nada vale que se publiquen notas de prensa informando cuántos funcionarios no han entregado su declaración jurada, si yo puedo entregar lo que yo quiera, lo que me dé la gana, porque al final nadie va a revisar si lo que yo dije es cierto o falso. Por lo menos un mecanismo de revisión aleatorio debe existir en esa oficina de evaluación y fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos, como para que situaciones como la que hemos visto esta semana no se den. Pero en adición a lo que comenté anteriormente relacionado con la omisión de información que es evidente entre lo que entrega Diandino Peña al Estado Dominicano y lo que posee, porque es él mismo el que dice que, aunque él dice que él no es titular de sus empresas, él dice que eso es un holding familiar. Y es él mismo, en sus declaraciones, el que admite que parte de su patrimonio no está a su nombre por una conveniencia de tipo privado, de la que el Estado no tiene nada que ver. Con lo que el Estado no tiene nada que ver, porque el Estado obliga al funcionario público a que declare todo lo que posee. Pero en ese reportaje y en esas declaraciones que él dio ayer, también se admite que hay un señor llamado Demetrio Rodríguez que firma documentos que le envía Diandino Peña y que aparece ahora como titular de una cantidad importante de sus empresas. Tener empresas aquí o fuera, offshore, no es ilegal. De entrada no se trata de eso la discusión. Lo que ocurre es que es el mismo empresario el que admite que dentro de esa empresa familiar hay propiedades que él no declara. Pero Demetrio Rodríguez, en ese reportaje del lunes, admitía que él aparecía como titular de 2 empresas que fueron contratistas del metro. Testaferro. Entonces, el Metro de Santo Domingo, quien dirige la oficina que lo construyó es Diandino Peña. Diandino Peña se contrató a sí mismo. Si las autoridades quisieran investigar y profundizar, de entrada, ahí hay una violación a la ley de compras y contrataciones, que establece como primera sanción la inhabilitación de esa empresa, que construyó en la línea 1 y en la línea 2, según admite Demetrio Rodríguez en ese reportaje. Un señor muy humilde, que habló y contó todo, dijo, yo firmo todo lo que me manden, y aparece como titular. Todo lo que me mande Diandino Peña, todo lo que me mande Diandino, porque es su hermano.
Y de Andino ayer hablaba de que es una persona como de su confianza. Y a partir de ahí, no se puede desprender una investigación de posible enriquecimiento ilícito. Digo yo, eso aparte de la violación a la ética, porque estamos hablando de un funcionario público que probablemente se contrató una empresa suya, por lo menos el señor Demetrio dijo que sí, y a partir de ahí, ¿cuántos ingresos ha recibido de Andino Peña a partir de este tipo de práctica? ¿Qué significa eso para el Estado Dominicano y qué significa eso en la justicia dominicana? ¿Habría que investigarlo con relación a la ley de lavado de activos? Se lo está planteando el Ministerio Público. Y dentro de la declaración jurada de bienes se supone que todo funcionario público tiene que entregar la declaración de los impuestos que paga. Si una parte de sus empresas se declara inactiva, pero a su vez es capaz de aportar millones de dólares para la construcción de una torre, no tiene la DGI que iniciar una investigación. Si el mismo funcionario que dijo ayer por lo menos, e insistió en las dos declaraciones que ha dado que sus empresas están al día con sus impuestos, llama la atención que él solo declare ingresos relacionados con su salario en el Estado. Es el mismo que dice que recibe salarios como gerente de 11 de esas empresas. Eso no está en su declaración jurada. Paga los impuestos, si lo paga muy bien, pero se supone que la DGI tiene que hacer una investigación con relación a este tema. Entonces, quería concluir con este caso porque me parece que entrar en la discusión interna que pueda haber entre los políticos sería jugar su juego. Ahora, lo que aquí se está revelando es que en República Dominicana las instituciones no funcionan, sobre todo cuando conviene que no funcionen. Y que a partir de ahí se desprende que siguen siendo los medios de comunicación o los ciudadanos de manera individual lo que están revelando la podredumbre que tenemos. Entonces, a esos funcionarios a los que les pagamos un salario, que sale ese dinero a través de nuestros impuestos, esos funcionarios no están haciendo su tarea. ¿Para qué le pagamos a la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios si es incapaz de detectar monumentales cifras como las que se revelaron esta semana? Yo me tengo que preguntar por qué yo le tengo que pagar a ese funcionario. Entonces, a partir de ahí, tenemos que comenzar a reflexionar sobre el país que queremos. Al Ministerio Público, a la Cámara de Cuentas. A la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí. Entonces, no es si la investigación que se hizo el lunes costó mucho o poco, es que lo que se está revelando tiene interés público y debe tener consecuencias en términos institucionales con las sanciones que establece la ley y si fuera necesario, consecuencias penales. Mira, yo creo que el ingeniero de Andino Peña, como dije al principio, está respondiendo igual que como responde el partido a los reclamos de transparencia, de fin de la impunidad, con palos a ciegas. No saben qué decir. Y en relación con eso, cuando regresemos, vamos a comentar la decisión de la Policía Nacional de someter a la justicia al coronel y a los 5 agentes responsables del arresto del señor Juan Comprés, un activista de Moca, a quien le colocaron drogas, cocaína. Y en relación con esto, una declaración del Partido de la Liberación Dominicana en Moca. Eso lo vamos a comentar cuando regresemos.